Global Media, a nombre de Cervera Aragua, su mano amiga. Inversiones Gemisaret, economía total. Saniatec, número 1 en limpieza en nuestra ciudad. Presenta de Noticias, el noticiero de la gente, con Miki González. Feliz noche mundo. Bienvenidos al programa número 114, programa que se transmite de lunes a viernes a partir de las 8 por nuestro canal de YouTube de Noticias 24, que ustedes tenían la oportunidad de suscribirse, nos dan un like y si ponen la campanita para que cuando subamos este contenido le avisen a ustedes pues la situación. Eso es para nosotros un placer de acompañarles a ustedes todos los días. Queremos hacerlo regularmente, muchas veces el internet no nos deja, pero la intención es de lunes a viernes compartir con ustedes el programa. Por supuesto, en nombre de nuestros patrocinantes, también a nombre de nuestra gente que es la gente de Saniatec, número 1 en saneamiento, con más de 20 años de experiencia. Yo le recomiendo a usted, si va a comprar productos de limpieza, le recomiendo el mejor precio, la calidad, relación, calidad, precio, efectividad. Eso lo tiene la gente de Saniatec. Y pueden ubicarnos a través también del número telefónico 0293-433-5202 y 0424-489-78913. Son los números para atenderles a ustedes vía telefónica por Saniatec, la número 1 en saneamiento ambiental en toda la zona. Bueno, amigas y amigos, hoy estamos a 3 de noviembre del 2021. Se acercan las elecciones del 21. Hoy vamos a tener de invitado, en la parte que nos corresponde de invitados hoy, vamos a tener a nuestro amigo el abogado Orlando Velázquez. Él es coordinador hasta estos días de 20 Venezuela. Con él vamos a hablar de cosas interesantísimas a través de la aplicación Zoom. Realidades que uno tiene que manejarlas y analizarlas y cada quien tendrá su opinión. Así que no se vayan a perder hoy la entrevista con nuestro amigo Orlando Velázquez. Orlando pues va a estar con nosotros en la segunda parte del programa del día de hoy. Interesantísimo. Y vamos a seguir tomando cosas de todos los días porque ustedes, como saben, yo tengo el apoyo de Bandera Roja, que se ha mantenido, no ha estado ni en el G4 ni en la alianza, ninguno de esos dos, se ha mantenido dentro de una temática, Gabriel Puerta, la gente de Bandera Roja, para lograr buscar el cambio que necesitamos. Y eso es verdad. Y entonces aquí en la ciudad pues tenemos como candidato a la alcaldía, pues mi persona, y yo quiero, como siempre he tenido la gentileza y la lealtad hacia los ciudadanos, hacia la gente. Yo siempre hablo de la gente, del ciudadano, por eso es mi proyecto ciudadano, por eso es la Fundación Ciudadanos en Acción que le he propuesto. Esa es nuestro lema, nuestra bandera de lucha, ojo, nuestra bandera de lucha, porque tenemos que tener claro que las cosas van a cambiar después del 21. Las cosas van a cambiar, van a venir los estados comunales, van a tratar de quitarle poderío a las alcaldías, que ya se le han quitado, a la gobernación. Y hay que tener guáramo y hay que tener saber cómo producir para lograr el anhelo de todos, vivir bien. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero hay que luchar. Y esa lucha tiene que ser constante, dedicada a la mejora, a la integridad, a la dignidad, al respeto ciudadano. Esta ciudad está acabada. Esta ciudad, mira, yo me pongo a ver y a mí me da pena ajena que Luis Sifonte que sea el candidato a la alcaldía. Si fuese otro, bueno, entonces la gente, este es nuevo y vamos a aprobar otra vez, cuarta vez que vamos a aprobar. Por lo menos, pero este señor le quedó grande la ciudad. Y a mí me preocupa de verdad que haya gente todavía que esté apoyando a este señor para la alcaldía. O sea, están apoyando por fanatismo, no por condición de vida. Están apoyando a una persona que ya estuvo en la gerencia de la alcaldía y no funcionó. Entonces uno dice, caramba, el loco es uno que dice que estamos fuera como dice la gente, los viejos, meando fuera del perol.
¿O es que nosotros no tenemos la capacidad del análisis y de decir, caramba, este señor no nos sirve? Este señor está vendiendo la ciudad. Este señor tiene la ciudad toda descompuesta. Vamos a presentarles algunas de las cositas que son graves. Pero dentro de todo esto, el impulso de las cooperativas. Yo en lo poquito que he hecho en la calle, y cuando le planteo las necesidades, cómo resolver los problemas que nos atañen a la gran mayoría, bueno, la gente dice, oye, es verdad, se puede hacer, pero hay que tener voluntad, hay que tener respeto ciudadano, hay que tener calidad de vida, buscar la calidad de vida, sacarse, desconectarse de ese rancho, de ese fanatismo que de una u otra forma nos ha hecho daño, no solamente en la Quinta, en la Cuarta República también. Hay gente que no, hay gente que son obtusas, que van por ahí, no me importa que pongan al burro más burro que hay ahí y yo voy a votar por ellos. Ah, bueno, pero esa gente no me importa a mí tampoco. Y creo que a la mayoría de ustedes tampoco le importa. Que se queden con su fanatismo. Yo soy adeco hasta que me muera, que se queden. O yo soy chavista, y yo soy revolucionario. Mentira, ¿qué revolucionario? ¿Qué revolucionario van a hacer? Andan buscando el cobre. Pero estas son las cosas que pasan. Y por la parte de la oposición, bueno, tenemos gente. Ahí está Ramón Martínez, que tiene, según las encuestas, está punteando. Según, no lo sabemos. Bueno, chicos, entonces cometen un error grave, apoyar a un señor que no sabe ni hablar, que no tiene proyecto para una ciudad, ¿vale? Y hay que tener gerencia para buscar resolver los problemas de la ciudad de Cumaná. Oye, yo pensé que Ramón Martínez era más serio, de verdad, yo lo pensé. De verdad creí que era más serio, pero me ha dejado mal Ramón Martínez con esta situación. No le importa nada. Bueno, queda, como le dije una vez en el Consejo Municipal. Atención, se los dije, ¿verdad? Les dije, vamos a buscar ser mayoría para controlar a este señor. Vamos a tratar de ser mayoría en el Consejo Municipal. No lo quisieron. Ahí están. ¿Dónde están los concejales? Están en Cambote, están apoyando toda la sinvergüenzura, vendiendo todo, autorizando al alcalde para vender todo. Todo el patrimonio de cada uno de ustedes y nosotros lo están vendiendo. Y ahora quieren más seguir con este señor. Ay, entonces, bueno, después del 21, si gana ese señor o gana este que está apoyando a Ramón Martínez, bueno, apaguen la luz y nos vamos. Ya no hay más. No hay más. Entonces, estas son las situaciones que están pasando. Y estas son las realidades que hay que hablarlas. Y de política yo hablo así, porque yo no soy politiquero. La política es muy bonita y hay que hablarla de frente. De frente. Me disculpa y me duele que Ramón Martínez haya cometido esos errores. Pero bueno, él sabrá por qué. Él se escalará su calamar en esa situación. Más que sumarle, le resta. Pero bueno, cada quien, los políticos tienen sus errores y sus aciertos. Ahí está uno. De todas maneras, el transcurso queda poco tiempo para ver qué es lo que pasa. Pero bueno, y hablando de todo esto, vuelvo a tomar el caso, ¿no? Yo vuelvo a tomar, como usted que me está viendo, va, mira, así usted quiera. Yo digo una cosa que la gente de repente no la entienda, pero lo pensé ahorita. Los cristianos de esta Venezuela han puesto candidatos, pero ellos separan la fe en Dios en la fe del hombre. Porque si unieran el fanatismo a Dios, la creencia de Dios, el amor por el Todopoderoso, por nuestro Señor Jesucristo, bueno, hubiese ganado Bertucci, pero no, lo separan. No, hay que separar los fanatismos, porque hay que buscar la gente que valga la pena que gerencie en este municipio. Eso le queda a usted, es tarea para el 21, es tarea para el 21. Recuerden, la tarjeta de bandera roja
boom, allí abren, plácata, y marcan, y dale, y dale. Y si usted quiere votar por otro candidato y quiere, bueno, abren el candidato, ponte tú, Robert Alcalá, o Ramón Martínez, o Francisco Pino, abren y se van a donde dicen alcalde, puyan allí y buscan a Miguel González, ahí estoy. Así que vamos a ver. Yo siento que ustedes también van a estar presentes en eso. Bueno, y para que ustedes se den cuenta, ¿cómo es posible que este alcalde a mí me diera pena ir a una comunidad y tú lo ves, oye, vale, qué descaro. Y la gente, chicos. No él, yo creo que es la gente, ¿no? La sinvergüenzura. De verdad, me siento dolorido que esta ciudad de Cumaná haya gente todavía apoyando a este señor. Vean ustedes, uno que me mandaron, ustedes me pueden mandar lo que ustedes quieran a través del WhatsApp 0424-894 que lo ven en pantalla. Ahí está la situación. ¿Qué cosa? Y eso es en toda parte de la ciudad. Que no tenga la capacidad para recoger los desperdicios, los desechos sólidos en esta ciudad, ¿vale? Y que podamos nosotros seguir en esta sinvergüenzura. ¿Vale la pena? No vale la pena, de verdad. No vale la pena. Y no porque esté yo como candidato, sino siempre ustedes me conocen y siempre lo he dicho. Pensé que Luis Fonte iba a cambiar, pero qué va, mentira. Lo mismo de siempre. El fanatismo, la camionetica, el sabor del whiskycito, la cervecita, papá, eso que le gusta a la gente. No asumen los liderazgos como son. Vamos a ver esto porque este señor, después de ADECO, ahora es chavista, tiene más de 10 años en chavista, y con un descaro. Vamos a verlo, a Johnny Patiño. Johnny, por favor, ¿a quién vas a engañar? Dale. ¡Sucre tiene! ¡Sucre tiene! Compañero Pinto Blanco, próximo gobernador. Camarada Luis Fontes, próximo alcalde reelecto. Y hermano Eric Mago, jefe del comando estatal de campaña de Aristóbulo Isturi. Aquí está la tropa, la vanguardia revolucionaria, aceitando cada día los esfuerzos para hacer posible la construcción de una extraordinaria victoria el próximo domingo 21 de noviembre. Porque los cumaneses y los sucrenses tenemos ¡viva la patria! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Fíjense ustedes de la sinvergüenzura. Pero bueno, de todas maneras queríamos estar pendientes, pero hay una cierta, vamos a rapidito por aquí, a ir a comerciales. Recuerden suscribirse al canal, va a estar buenísimo. Hoy tenemos de invitado al doctor Orlando Velázquez. Él es coordinador, me dijo que hasta poco va a estar ahí, se va a otro puesto dentro de la misma organización. Vamos a hablar con él, que hay cosas interesantísimas que hay que decirlo y que participar con ustedes. Así que vamos a regresar. Recuerden suscribirse al canal, denle, suscríbanse. Vamos todos a suscribirnos y así nos ayudan a que esta ventanita continúe con fuerza, porque todavía viene el referéndum, vienen muchas cosas interesantes, y ojalá pues que si con el voto de ustedes, pero un voto liberado de partidismo, de fanatismo, ojo, liberado de todo esto, pues nos apoyen este 21 de noviembre. Confianza, ahí hay confianza. Bandera roja, ahí está la bandera de la libertad para esta ciudad. Vamos a ir a comerciales, regresamos con nuestro invitado, el abogado Orlando Velázquez. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia, los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa, Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga.
Nación 20 Venezuela. Yo quiero agradecerte, Orlando, por compartir con nosotros estos minutos en el programa de noticias. Muchísimas gracias, Miki. Un verdadero placer, un privilegio, un honor el volver a estar contigo en tu canal de YouTube, y para todos y cada uno de tus respetables seguidores, mi mayor saludo de respeto. Bueno, Orlando Velázquez. Orlando, siempre han estado ustedes en una posición encontrada, en la otra acera de una oposición, de varias oposiciones, porque no es una sola, ¿no? No es una sola. ¿Cómo la está viendo en este momento? ¿Cómo describe el 21 la situación política del país? Bueno, fíjate lo siguiente. Desde 20 Venezuela hemos mantenido siempre una posición muy clara, muy precisa, muy acertada, muy cercana a la realidad de lo que es la verdad de lo que lamentablemente ha sido el devenir político venezolano en los últimos años, que trasciende los 22 años del chavismo. De eso no tengo la menor duda, porque lo que hoy está ocurriendo, sin lugar a dudas, reitero, tiene un origen. Esto no nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto tuvo un origen, tuvo una creación, tuvo unos responsables que hoy todavía a estas alturas siguen formando parte de esa actividad político partidista trucha, esa que tanto daño hizo en un pasado y que está haciendo en el presente, pero enormemente. De tal forma que nosotros mantenemos nuestra posición, y mantenemos nuestra posición porque la realidad nos le ha dicho a la población lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace varios años. Lo que se ha dicho en 20 Venezuela no es de hace 2 meses, no es del 2019, no. Hemos venido diciéndolo desde hace mucho tiempo, y fue la razón por la cual en el 2017, con el mayor engaño que ha tenido la población venezolana, pero sobre todo aquel engaño enorme hacia las víctimas y sobre los asesinados en el 2017, que se produjo una negociación, porque este es el régimen que ha tenido la oposición a su medida para negociar los intereses de cada uno de los dirigentes políticos de todos los partidos tradicionales a lo largo y ancho del país, porque esto no es solamente en Caracas. Esto ha ocurrido y sigue ocurriendo, y la realidad y los hechos notorios, los hechos públicos, que dicho sea de paso no se tienen por qué probar, porque por eso es que son notorios, lo han determinado en este pobre estado Sucre de más de 50 años, porque este es un estado Sucre de pobreza de 50 años, no de 15, no de 20, sino de 50 y más años de pobreza. El estado Sucre, lamentablemente, la clase política que ha tenido a lo largo de su historia fracasada, sin excepciones, no miraron más allá de sus narices. Por ello es que desde 20 Venezuela le estamos diciendo, y le hemos venido diciendo a esa oposición, no a esos negociantes, no a los traidores, no a los corruptos, que la unión es necesaria, pero es necesaria porque se trata es de la libertad de Venezuela. Esto no es un espacio. Las cárceles se acostumbra a hacerle arreglos a los pabellones para ampliarlas, pero quienes están allí siguen siendo presos y sigue siendo una cárcel. Y Venezuela en este instante, desde el punto de vista de la salud, tiene y padece un cáncer. Y el cáncer no se trata con bebedizos. El cáncer se trata radicalmente como lo impone la ciencia. Y los políticos que no saben de ciencia, entonces tienen que darles paso a la ciencia para que el cáncer se ataque de manera radical. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, mi querido Miki. Y es lo que no han querido entender la clase. Yo creo que ya decir clase política no me parece. Ya va, sigue. Lo que cortaste fue el video. Pon el video otra vez. Lamentablemente, ya un momentico, disculpe. No, tranquilo, bueno, estamos pendientes y se nos cortó la transmisión. Okay. Ahora sí, ahí lo tenemos. Aquí estamos. Así que entonces la realidad nos está diciendo, mire, Miki, y nos lo dice con mayor razón, yo estoy avergonzado con la triste, la más espuria, pero la más grotesca y carente de conocimiento, carente de ideas de esta
campaña que no tiene 4 días. Aquí han vivido de campaña desde el 2019, esos que hoy en día se dicen los que van a salvar al Estado. No sé de qué lo van a salvar si son ellos los que precisamente le ocasionaron el mayor daño a este Estado. Qué poca vergüenza esta campaña electoral. Qué pena. Y sobre todo aquellos que haciéndose que son los fuertes y los poderosos, los guerreros, los que van por la calle del medio sin tomar en cuenta a los demás, porque quien se va por la calle del medio es porque no toma en cuenta a los demás. Y los demás son los ciudadanos que le han demostrado que fue un pésimo gobernante. Y así todos y cada uno de ellos. No puede ser que a estas alturas ninguno haya tenido al menos la capacidad, entiéndase bien, la capacidad de presentar un proyecto de generación de riqueza, porque aparte de la libertad, este Estado requiere generar riqueza para los ciudadanos, no para 4 comerciantes que contratan las gandolas con los corruptos y sinvergüenzas militares para traer comida y convertirse en revendedores. Ese señor no trabaja en función de la economía del Estado, sino en función de su propia economía y de llenar sus bolsillos. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que lamentablemente ocurre. No han presentado un proyecto viable de generación de riqueza ni para los municipios, porque en la mayoría de los candidatos, y me vas a perdonar, Miki, porque tú estás allí en esa onda de aspirar, pero si no se presentan proyectos viables previamente y si no se tiene conocimiento de las siete parroquias internamente, hay que conocerlas, y que los proyectos se realicen es aquí en el municipio de Sucre. No realizar un proyecto en Caracas, una cuerda de sinvergüenzas que ni siquiera conocen la región, que no tienen ni siquiera idea de las potencialidades, y las potencialidades no solamente de los recursos, porque los países no son ricos por los recursos naturales que tengan. Los países son ricos por lo que representa el recurso humano. Y el recurso humano del municipio de Sucre nunca ha sido tomado en cuenta, jamás. Y de todo el Estado y todas las políticas provienen de Caracas. Pero porque no ha existido, porque el centralismo, y hoy día, el centralismo está en el 100%. Hoy día un municipio y un estado es un cero a la izquierda. Un gobernador y un alcalde desde hace muchos años es un don nadie en este país. Ha sido un don nadie en este país. ¿Y sabes cómo van a quedar, mi estimado Miki? A partir del 22 de noviembre, pero yo siempre doy un margen mucho más allá del 22 de noviembre. El margen que yo doy es en el mes de febrero, porque sin lugar a dudas las tiranías como la que padece Venezuela, la tiranía con tentáculos extranjeros, determinantes, notorios y públicos. El Estado de Sucre, uno de sus determinantes es el narcotráfico, que tiene el 80% de la zona de Paria. Las tiranías acostumbran a circos, a corridas bufas. Las corridas bufas son de cómicos, de quienes creen que son toreros pero no lo son, de enanos que se creen toreros que no lo son, de ganado de pésima calidad. Eso es una corrida bufa. Ese es el circo electoral venezolano para el que lamentablemente se está prestando muchísimas personas, Miki. Bueno, en diciembre, sigue. No, que para cerrar la idea, en el mes de diciembre obviamente vienen nuevamente los ofrecimientos del pernil, los ofrecimientos que realiza el régimen y que ahora están realizando los candidaticos estos que tenemos, porque están ofreciendo dinero, están ofreciendo ron, y entonces esas son las grandes movilizaciones. Pero en febrero viene la realidad. El problema del agua no se arregla con cisternas. El problema del agua no se arregla regalando tanques. El problema del agua se arregla presentando un proyecto de un nuevo sistema acueducto de la ciudad de Cumaná, que tiene más de 60 años que no tiene un sistema de acueducto moderno, tecnológicamente hablando. Y eso no son capaces de presentarlo, porque saben muy bien que no hay dinero para ello. Y como no hay dinero, el ofrecimiento tonto, que las aguas servidas, que la luz, incluso
La luz no depende ni de las alcaldías ni de los estados. El problema de la luz es un problema nacional. El problema de la gasolina no depende de los estados ni de los municipios. El problema de la universidad no depende del municipio ni tampoco del estado. Entonces, no ofrezcamos, no sigan creando desesperanzas en la población venezolana, porque no van a arreglar absolutamente nada. Ese es el problema que tenemos, mi querido Miki. Eso del espacio es el argumento más banal, más falaz que se puede escuchar. Yo no necesito espacios, el único espacio que necesitan los venezolanos es recuperar la libertad y salir de un sistema narcocriminal terrorista que nos secuestró, vínculos externos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no existe, es una Fuerza Armada Nacional antibolivariana, entregada a la corrupción y entregada al régimen cubano, a ese régimen castrista, criminal y narcotraficante que es el régimen cubano. A eso es que está entregada la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Está entregado varios estados al narcotráfico. En el estado Bolívar al narcotráfico y a las mafias del oro. El estado Sucre al narcotráfico en la zona del Paria por completo, ya abarcando Bermúdez, ya abarcando Andrés Eloy Blanco. Señores, ¿de qué estamos hablando? El estado Táchira, el estado Apure, parte del estado Barinas, parte de Zulia, territorio perdido, desplazamientos de personas. Lo que ha ocurrido en Güiria con las embarcaciones que han naufragado, eso se llama desplazamiento, y donde hay desplazamiento de personas es pérdida de territorio, y donde se pierde el territorio, se pierde la soberanía, y donde no hay soberanía, elecciones no existen porque las elecciones están sometidas a simple y llanamente lo que se establezca en la norma jurídica. Pero en Venezuela no hay Estado de Derecho, eso es una realidad, y yo reto a quien sea, a la hora que sea y donde quiera, para hablar de lo que realmente representa ser el Estado de Derecho. Si usted no tiene Estado de Derecho, no pueden hablar de garantías. Y ahí está, el mejor ejemplo lo acaba de dar el gran negociador de la oposición durante muchos años ante el Consejo Nacional Electoral, hoy devenido en rector, el señor Enrique Márquez. Si la misión que viene de la Unión Europea viene a criticar y a decir que las cosas negativas, ellos no tienen por qué decir eso. Y entonces, ¿a qué carrizo viene? A verle la cara a ellos y montarlos en los carros lujosos que manejan y que tienen. Válgame Dios, por favor. No se puede ser más cínico, y ese es el representante Ike de la oposición. El mismo que durante muchos años decía que todo en el CNE estaba muy bien. Y entonces un pajarito anda cantando para arriba y para abajo. Ahora, en Orlando, el CNE nunca ha estado nada bien. Dígame, Orlando, Miki. estamos conversando con Orlando Velázquez, el abogado Orlando Velázquez, él es coordinador de 20 Venezuela. Entonces, Orlando, con todas estas situaciones que tú has presentado, que tienes toda la razón, no te la voy a quitar, quizás en algunos puntos, porque en algunos punticos, porque yo estoy metido, involucrado en una candidatura, pero esto no es para hablar de esto, de repente podemos hablarlo un poquito más adelante, pero porque yo sí mantengo algo que sé y estoy parado en mi tierra con esta situación. Sabemos que nosotros, el gobierno nacional, pues no va a dar dinero, no va a dar nada, el centralismo ha sido grande, por eso que yo le propongo a la gente, ¿qué le propongo a la gente? Generar riqueza para el municipio, generar impuestos, pero que valgan la pena pagarlo, ¿me entiendes? Que valgan la pena. Buscar cómo generar, porque tiene con qué la alcaldía para hacerlo, y todo lo que podamos recoger, pues lo tengamos que invertir en el municipio. Esa es la idea. Yo no estoy ofreciendo, yo he visto muchos candidatos que están ofreciendo villas y castillos, que el Fondo Monetario, que la cosa, el banco. No. Yo en 100 días tratamos de cambiar más o menos el municipio, en 100 días. Y te lo digo sencillito, después te lo puedo explicar. Pero bueno, la estrella eres tú hoy. La estrella eres tú hoy y contigo es que estamos hablando. Mira, Orlando, sabemos todo esto. Entendemos que hay una cohabitación de la oposición, pero hay otra oposición, que es la que me preocupa a mí, que me integro también allí. Es la que no tiene partidos políticos, la que siente el devenir en las situaciones de todos los días. ¿Qué hay que hacer?
¿Cuál es el método de 20 Venezuela para uno cambiar? Porque esa oposición que son de los G4, de los Alagranes, de todo eso, bueno, déjala, ellos tendrán su concepto y pagarán si lo han hecho mal en la vida. Pero la gran mayoría de los venezolanos que se reflejan en el 80% del descontento, ¿qué hacemos? Allí el detalle. Nosotros hemos venido hablando y lo tuvimos en la mano. Lo tuvimos en la mano el 23 de enero del 2019, la mayor fuerza interna jamás demostrada en la historia republicana de 215 años. El 85% de los ciudadanos en la calle nos hizo recordar la primavera de Praga. Lo que de los políticos no hablan, porque de paso tampoco leen mucho, ¿no? Son muy poco dados a la lectura. Son muy pocos dados al estudio y a la preparación. El dirigente político que no estudie, que no se prepare, no es nadie. Así meta 4 gritos en la calle y diga que es el líder social, etcétera. Señores, el Estado, que lo representa todo, es política, y la política es ciencia y es arte, y el arte como técnica se tiene que aprender. Simple y llanamente se tiene que aprender, y hay que prepararse, formarse. Los dirigentes políticos venezolanos, y sobre todo los nuevos dirigentes políticos, lo menos que tienen es formación política. Y en eso están muy equivocados si creen que este país va a salir adelante si no se prepara. Esa fuerza interna del 2019 lamentablemente se diluyó. ¿Y por qué se diluyó? Porque quien tenía el liderazgo, quien tenía que asumirlo, porque el líder asume por líder. No es líder el que deja que otros 3 o 4 o 5 personas lo vayan a secuestrar. Quien tenía que asumirlo, entonces se dejó secuestrar y lo quisieron convertir de una vez en un candidato presidencial. Cuando el asunto en Venezuela es un asunto de estructura, no de coyuntura. Los dirigentes políticos tradicionales creen que esto es coyuntura y pretenden aplicar fórmulas de hace más de 30, 40 años. La realidad social es absolutamente clara y precisa, diferente a la realidad social de hace 40 años. En consecuencia, por vía de la lógica, las soluciones de hace 40 años no aplican en la época actual. Aplica lo que genera la misma realidad social que estamos viviendo. Esa fuerza interna es necesaria, Miki, pero esa fuerza interna no se consigue y no se puede conseguir para un proceso electoral de apenas 3 meses, 2 meses, 1 mes. Esa fuerza nosotros la venimos promoviendo desde hace varios años, pero lamentablemente la población aquí es dada, y esto es un trabajo que tampoco lo quieren reconocer. Hay que reconocer que el régimen criminal que secuestró a Venezuela viene haciendo un trabajo muy, pero muy organizado desde hace varios años. Ese trabajo organizado, ese grupo opositor que lamentablemente muchos venezolanos le dejamos que hicieran lo que les diera la gana, porque también somos responsables. Escúchense bien cómo estoy hablando. Somos, no estoy diciendo son, somos responsables porque nos dedicamos a nuestros trabajos, a nuestras profesiones, y no entendíamos que lo que hacemos es en función del Estado. Y si lo hacemos en función del Estado, teníamos la obligación de defender al Estado que lo estaban destruyendo. Y nos hicimos los locos porque todavía nos alcanzaba el dinero, porque para ir a Margarita, y pasamos 8 días, y entonces nosotros creíamos que estábamos bien, que somos ricos, porque teníamos petróleo, y ahora tenemos petróleo, y tenemos petróleo para 300 años, y somos los más pobres de Latinoamérica. Yo lo vengo diciendo desde hace ya varios años, lo pueden corroborar mis alumnos en la universidad, que yo vengo diciendo desde hace varios años que somos un país pobre y que Haití estaba por encima de nosotros. Ese país que lamentablemente la naturaleza y la casta política mediocre destruyó. En Venezuela no lo destruyó la naturaleza, lo destruyó la casta política mediocre que toda la vida ha vivido del Estado, de las chulerías del Estado. Los gobernantes del Estado Sucre todo el tiempo han vivido del Estado y del rentismo petrolero, y no tuvieron capacidad en el momento más importante de la historia, donde más recursos recibieron, de crear y generar riqueza, mi querido Miki. Esa fuerza interna tenemos que recuperarla. Tenemos que ir a decirle la verdad a la población, porque cuando yo te decía
que el régimen ha hecho un trabajo de organización magnífico es porque estableció un control social para el cual la dirigencia política venezolana nunca estuvo a la altura, ni está ni sigue estando a la altura. Ese control social es típico de tiranías. Lo que está al frente no es un grupo político, no generó nunca democracia. La democracia venezolana tiene más de 45 años que se perdió. La democracia que teníamos antes de Chávez era una democracia ficticia. Y en las democracias ficticias, y esto quiero que quede bien claro, Miki, no es cierto que las elecciones es la esencia, solo son la esencia de una democracia. La democracia va mucho más allá que procesos electorales. Y cuando va mucho más allá que procesos electorales significa que hay que realizar y crear y generar riqueza, porque quien no rinde cuentas exitosas de materia económica, donde no funciona la economía, no funciona absolutamente nada. Entonces todo lo queremos arreglar con una pinturita. Ese control social está allí y entonces el problema que tenemos es que hay que ir a decirle la verdad a los ciudadanos, no al pueblo. La palabra pueblo para el dirigente político venezolano es peyorativo. Eso es tan peyorativo como decir barrio. Y mire qué curioso que digo barrio. ¿Dónde comienzan las campañas electorales? Se van para las zonas populares, lo que ellos llaman zonas populares. Permítanme decirles, las zonas populares son urbanizaciones. La Llanada es urbanización, el Brasil es urbanización, Fe y Alegría es urbanización, Cascajal es urbanización. Eso de zona y los barrios y demás, porque tratan a las personas de manera miserable, vamos a ir a ofrecerles para que vengan a votar por nosotros, porque esto es lo único que hacen. Y entonces, de esa manera, no podemos crear esa fuerza interna. La fuerza interna era que todos unidos, era el propósito, es el salir del régimen criminal. No de Maduro, del régimen. Maduro, yo tengo esta cadena y esta cadena está unida con eslabones. Si yo quito un eslabón, la cadena la uno y sigue siendo la cadena. Bueno, vamos a eliminar la cadena, no un eslabón de la cadena, porque este país no es Maduro realmente quien lo dirige es toda una mafia con tentáculos externos, porque esto es otra cosa. Estamos dentro de un ambiente de geopolítica, de globalización, eso nadie lo puede negar y el que lo niegue ni siquiera sabe qué Carrizo está diciendo. Entonces, vamos a crear esa fuerza interna, vamos a hacer ver a la población de que se trata de libertad. No se puede hablar de democracia cuando tú no tienes libertad, porque la democracia depende del Estado de Derecho y el Estado de Derecho no existe si no hay libertad. Es lo primero que hay que rescatar, es la libertad para rescatar el Estado de Derecho, que es el que le da el sustento natural a todo Estado en cualquier parte del mundo. La parte de la justicia, entonces vamos a hablar con la población, vamos a decirle la verdad. Qué bonito hubiese sido que todos, absolutamente todos, hubiésemos ido a todos los lugares habidos y por haber a decir que lo que necesitamos es libertad y crear esa conciencia en el pueblo venezolano, en los ciudadanos venezolanos, de que sin libertad serán siempre sumisos, serán siempre esclavos, serán siempre borregos, serán siempre súbditos. Y Venezuela, durante la llamada Cuarta República y la grotesca y destructiva Quinta República, solo tiene súbditos y ha tenido súbditos, no ha tenido ciudadanos. Y eso es lo más peligroso y lo más doloroso, mi querido Miki. Vamos a crear esa fuerza, vamos a hacerles ver, vamos a decirles que la pobreza que los están allí es porque los mantienen pobres. Vamos a decirles, queremos que ustedes sean ricos, porque hay que crearle eso, porque todo ciudadano tiene el derecho de ser rico, tiene derecho a ser propietario. Pero si pierde la libertad, si le minimizan su propiedad, señores, entonces es pobre. Y de paso, si nos destruyeron las universidades, es con el propósito de hacerlos miserables intelectualmente. Y en Venezuela ya tenemos miserables con título universitario, son miserables intelectuales por el grado de incultura y poca preparación que tienen. Eso es grave. Entonces tenemos que recuperar eso primero, porque con ese énfasis y ese deseo y ese estímulo de que usted tiene que ser rico, la población y los ciudadanos van a entender que es la manera de lograr riqueza.
Claro, Porque claro. ¿qué es lo que pasa, Miki? ¿Cómo le vamos a decir a la gente? No, nosotros queremos que ustedes paguen impuestos. ¿Y cómo me van a pagar impuestos si solo paga impuestos el que tiene un poder adquisitivo suficiente para pagar un impuesto? Sí, Y pero ojo, cuando eso ocurra, que tiene que ocurrir, significa que lo pagan todos, claro. de menor a mayor, pero todos Pero, sin excepción. pero bueno, Orlando, ve, fíjate, estoy en concordancia contigo porque yo jamás utilizo la palabra pueblo, utilizo la palabra barrio. Yo siempre he hecho las Magnífico, comunidades, me las encanta eso. urbanizaciones y de hecho el compromiso en mi spot de publicitario, el compromiso del 21 es el compromiso de los ciudadanos. Ahí. ¿Por qué lo digo? Porque hay que levantar, y tomando tu palabra, hay que levantar algo importante que es la autoestima de la gente. Y cuando tú lo haces Exacto. y tú puedas lograrlo eso, vas a sentir que nadie te va a venir a engañar. Por eso por ahí van los tiros pues, de mi campaña electoral. Esas son las situaciones. Ahora, de impuestos, Eso, y me aclararte de los encanta eso. impuestos, y aclararte los impuestos es por decirte una cosa, y tú debes saber también, ahorita un servicio funerario cuesta $600, $900, no puede ser. Sí. Como tú te mueres y tienes que estar jalándole a cualquiera para que te regale una urna. Entonces, Sí, oye, y de paso una urna de pésima calidad, que eso es lo peor, eso es lo claro, que más dolor me da. entonces tú llegas aquí por pagar un dólar mensual, tú vas a tener prevención funeraria, vas a tener la posibilidad de que si tu carro se accidente en cualquier lado, tengas una grúa disponible las 24 horas por un dólar, que lo pueden pagar los ciudadanos, son 4 bolívares. Puedes hacerlo, porque si vas a pagar una funeraria, bueno, la funeraria te cuesta una cantidad de dinero increíble. Entonces, no. Entonces, eso es lo que hay que buscar. ¿Qué busco con esto? Y no me quería meter en este tema, ¿no? Pero No, pero es necesario es que es hacerlo, necesario, porque esto se trata por- de política. sí. Esto es lo que hay que hacer, mi querido Miki. Y entonces, esa situación, y uno trata de decir, oye, pero ¿cómo hacemos, no? Pero bueno, para rescatar algo importante, que es la propiedad tuya, que tú sientas que la ciudad es tuya, que a ti te duela que te quiten el monumento, se lo den a la Guardia Nacional, a la Guardia Costera, que ese es un patrimonio de la gente. Que tú sepas, que tú vales y que tú estás pagando un impuesto, pero para vivir bien. Eso es la historia. Por eso que te digo, hay que comenzar desde abajo para poder motivar. Y con la otra cosa que te digo de 19, del 23 de enero, cuando la gente se Ajá, lanzó a la calle, oye, sí. yo analizo esto, la gente está molesta. Yo analizo esto, que Guaidó, Juan, es un muchacho, y Juan Guaidó llegó allí en un Sí. momento crucial, no supo qué hacer. Fue tan grande la emoción de la gente de conseguir un líder que no pudo mantenerlo. Y eso es lo que ha pasado, pues, con toda, claro, Sí, alrededor de ello, es pero como recuerda cuando, que Guaidó es un muchacho, sí es verdad, es un muchacho que le falta formación política, no hay duda. claro, Además, claro, apenas venía saliendo de la universidad y sí, ningún dirigente universitario es dirigente político. Esta es esta sí, mentira que ellos se han creado, que como que fueron presidentes del Centro de Estudiantes X o de la Federación, ya ellos son dirigentes políticos, porque lo que ha tenido el dirigente estudiantil es lo que menos ha tenido es formación. Lamentablemente las circunstancias, pero allí donde está la esencia del líder. sí, pero es Guaidó que, tuvo la oportunidad de asumir Orlando, un liderazgo Orlando, diferente. pero Orlando, yo te digo una cosa, ve, fíjate tú, a él no le tocaba ser presidente de la Asamblea Nacional, le tocaba a No, Freddy Guevara, pero fue Freddy Guevara estaba circunstancial, un momento preso, no circunstancial. tenían a nadie. Entonces, de repente, oye, es un compromiso. Yo lo asumo de esa manera, claro, es como el No, político. yo estoy de acuerdo, hay que valorarlo, lo asumió. El problema es que luego que lo asumió, se venía el desarrollo de lo que asumió, Claro, solo que no supo entender la magnitud de lo que asumió y no se rodeó, y aquí es el error de los ahí está dirigentes el error. políticos y de los gobernantes. Hay que rodearse de los mejores y las personas más Claro, calificadas. Pero si claro. tú te vas a rodear de la tradicional casta política fracasada venezolana, nunca vas a tener éxito. Eso es una cuestión de lógica. Dime con quién andas y te diré en qué te vas a convertir. Eso es Eso es una verdad, pero lógica. claro, Orlando, pero de lógica, pues es como el gobernante que llega a un puesto importante, llega a ser gobernador, presidente, alcalde, lo que tú quieras, y entonces te rodeas
y entonces empiezan a brindarte y a darte buenos gustos. Nunca has tomado un whisky bueno y te toman el whisky bueno. Ahí es Y la vienen misma opción, ¿no? los oportunistas de siempre. Claro, Pero Miki, hay algo más importante que eso, que ya esto que estamos hablando es lo que siempre ha ocurrido. Pero es que nadie sabe qué es ser gobernador de un estado. La exacto. gran mayoría no tiene ni idea de lo que es ser alcalde. La mayoría no sabe, ni un concejal, muchas veces tú le preguntas sobre las políticas No públicas y no sabe, tiene ni idea de lo que es no sabe. políticas públicas, porque no se ha formado. Para ser alcalde, para ser concejal, hay que formarse en esa materia. No basta con el título universitario que se tenga. No, no. No Entonces, basta. ahí está la situación. Yo he escuchado a muchos candidatos que quieren el Banco Interamericano, que quieren todo eso. Eso, ¿vale? ¿Cómo tú Pero vas señores, cuando te es que estás no, tranca? pero es que no entienden que la constitución venezolana, que es papel sanitario en muchas partes de Venezuela gracias al chavismo, y la ley venezolana no existe, los municipios no tienen autonomía, caramba, hasta que no generemos el verdadero federalismo. Y municipios sin autonomía no pueden hacer absolutamente nada. Esa es una realidad que nadie puede venir a soslayar para estar hablando del Banco Mundial. Y por ahí vi a uno que llegó y le dijo a un grupo de personas, ya no vamos a hacer como antes, que traíamos plata, ahora ustedes son los que tienen que hacer el dinero y nosotros, pero ¿cómo voy a hacer el dinero? El dinero para producirlo necesita elementos, necesita materia prima, y la materia prima es capital. Entonces no Claro, nos metamos en embuste, no le digamos embuste a la gente, vamos a decirle la verdad. Yo estoy de claro. acuerdo contigo, Miki, todo eso que tú estás diciendo aplica en un proceso o una situación de normalidad, de mayor autonomía de los municipios, mayor autonomía de los estados, que la política del estado Sucre se haga y se realice exclusivamente el estado. Es Claro. más, que el estado venezolano nos pida a los estados, no que los estados le pidamos al estado venezolano. Exactamente. Tenemos que quitarnos la idea del estado gigante. No hay país próspero en el mundo, no lo hay, que sea el superestado y que todo lo da. Eso no existe ni podrá existir. Cuando Venezuela, porque la gente se va para la cuarta, que antes que existía, ya los expertos decían, si seguimos en esto durante varios años, va a llegar el momento del colapso, y el momento del colapso llegó. Ya el 83, 1983, primer viernes negro, era porque la política económica de los 10 años anteriores fue una política fracasada, y el Viernes Negro no apareció porque era Luis Herrera Campina el presidente. Eso no existe. Claro. El Viernes Negro aparece por políticas económicas erradas, y de esto también tienen que saber los ciudadanos. Desde la escuela al niño hay que enseñarle el ABC de la economía, enseñarles que el trabajo es un valor y que para adquirir las cosas se requiere tener valor, pero se requiere tener producción. Donde no se produce absolutamente nada, y Venezuela tiene más de 45 años de economía de puertos, es un país miserable, es un país de pobre. Y nosotros no hemos sido ricos. Repito y reitero esto con fuerza. Es mentira que Venezuela ha sido un país rico. En recursos naturales sí, pero en recurso humano no lo fue, porque si no fuésemos una verdadera potencia, Japón no tiene lo que tiene Venezuela de recursos. ¿Y desde cuándo Japón es una potencia? Y fue destruida con Nagasaki y Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Y no tiene petróleo como tenemos nosotros, y es una potencia económica, y más importante aún, una potencia intelectual, cultural. Entonces, la escuela, la educación venezolana tiene más de 45 años también en total decadencia. Yo creo que 45 me estoy quedando corto. En total decadencia. Las universidades tienen que transformarse. Se le dijo a las universidades hace más de 40 años también, este sistema va a colapsar en un momento determinado. Y ahí está. Lo que pasará que como éramos país petrolero, siempre íbamos a tener dinero. Y ahí está en lo que llegó la universidades venezolanas. El régimen las está tomando porque en Cuba la universidad es única bajo un sistema, el sistema comunista, donde el pensamiento es único, y el pensamiento resulta que no es único porque quien hable de pensamiento único está atacando a la naturaleza. El pensamiento es divergente, es heterogéneo, es libre. Pensamiento libre, no que me impongan el pensamiento. Entonces,
tenemos que unirnos en eso, porque este régimen que tenemos aquí, este sistema criminal, actúa en base a mantenerse en el poder, mantener el poder. Orlando. Este es un sistema criminal, Miki, que con un alcalde va a ser un cero a la izquierda, y ojo, somos el estado piloto para la incorporación al sistema de estado comunal. Sí, tranquilo. Y el estado comunal comunista. Entonces, por favor. Si me dan chance, si dan el chance de meter nuestro pensamiento de libertad y de propiedad, no va a venir ninguno de fuera del estado, de la ciudad, a caernos a mentira. Pero el tema, es un tema que podemos hablar el otro día, pero el tema es interesante porque dentro de todo esto el tiempo nos apremia y el Zoom nos mantiene un horario, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, rapidito, quiero hablar contigo acerca de una cosa que es interesante y que tiene que ver con lo que, si sabes, ¿no? Claro, las declaraciones de el video o el audio que se filtró de Freddy Guevara acerca de la oposición de algún grupo opositor acerca de lo que puede pasar con Maduro, con el presidente Nicolás Maduro, en el referente al CPI. Así que, ¿qué te parece eso? Mira, bueno, ese audio, pues yo no lo voy a valorar ahorita como cierto, pero tampoco le voy a quitar tampoco lo voy a no creerlo, porque dentro de la oposición los negociados tienen más de 30 años, más de 20 años, ¿ok? Esta oposición que ha manejado este país y estos entramados económico-financieros no tienen 22 años, tienen también muchos años. Pero respecto a lo de la Corte Penal Internacional, eso es grotesco, eso es gravísimo. Hay algo muy importante. El fiscal de la Corte Penal Internacional no está aquí por mera casualidad y porque vino a hacer una visita de turismo. Los fiscales de la Corte Penal Internacional no van a los países, vienen a los países a verificar determinadas cosas, no viene tampoco aquí a imputar a nadie, porque eso tiene un procedimiento como tal, pero sí viene porque simplemente hay un informe preliminar que incluso dejó hecho la anterior fiscal como tal, y el problema es grave. El problema es que en Venezuela ciertos y determinados personajes son responsables de delitos de lesa humanidad. No es que se va a sancionar al país, se va a sancionar a ciudadanos. La materia penal no aplica para estados, aplica para los ciudadanos. En la defensa de los derechos humanos sí se ataca al Estado por razones obvias, porque el Estado es el que permite que sus órganos violen los derechos humanos. Y por ello tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero la Corte Penal Internacional va hacia sanciones contra personas. Y para nadie es un secreto que no es solamente el ciudadano Nicolás Maduro, sino también parte del alto mando militar responsable de los asesinatos notorios y públicos ocurridos en el año 2017. Y ojo que no están tomando en cuenta los de años anteriores. Entonces, el que ese audio haya salido de esa manera, el de que se haya pretendido buscar la forma de cómo paralizar, de cómo negociar, oye, definitivamente eso se llama impunidad. Y donde hay impunidad, el que la promueve es un delincuente, porque la impunidad es la esencia de la carencia del Estado de Derecho y en consecuencia no hay justicia, y donde no hay justicia no hay Estado, y donde no hay Estado pues sería bien tonto el que hable de democracia. Entonces es muy grave, de verdad que lo lamento muchísimo y espero que realmente el fiscal penal internacional entienda que en Venezuela tenemos una serie de ciudadanos detenidos ilegalmente, inconstitucionalmente, que se les venció el tiempo de la sentencia, que algunos cumplieron más de la mitad de la sentencia y que siguen presos porque eso es lo que le da la gana al alto mando militar. Yo lo llamo el alto bajo mando militar, y es lo que le da la gana al régimen para mantenerlos como mercancías de negociación, porque eso que ocurrió en México es una vulgaridad y yo detesto a quienes fueron a México. Así está el colega Blay, que pasa por ser un hombre serio y respetuoso, pero los hombres serios y respetuosos también tienen que asumir liderazgo.
Y eso que ocurrió en México es una vulgaridad. El presentar mediante una declaración de los que ellos se llaman Gobierno Bolivariano de Venezuela y una simple grupo Plataforma Unitaria. No, señor, eso no tenía por qué aceptarse. Eso era darle un corte precisamente a esa función que asumió Guaidó como presidente interino, porque constitucionalmente y legalmente en el 2018 no existieron elecciones como tal. Entonces, que el presidente, el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene que entender que en Venezuela tenemos más de 200 y tantos presos políticos que cumplieron muchos de ellos condenas, que no les han dado la gana de ponerlos en libertad, que algunos, como los policías de la llamada Policía Metropolitana, condenados a 30 años, ya tienen más de 16 años, cumplieron la mitad de la pena, ya tenían que estar fuera de las cárceles y siguen presos e incluso lo trasladaron a otro lugar porque iban a remozar y a pintar, porque este es un régimen y esta es la esencia de la política venezolana. Con pintar ya consideran que solucionaron el problema. Eso es como si mi casa se estuviera cayendo y yo pinto muy lindo el frente, pero internamente la casa se me está cayendo. Es decir, donde tengo que estar bien es adentro, no la parte exterior. Y entonces eso es lo que están haciendo y lo que espero yo, que no se vaya impresionado el fiscal, que reciba a las víctimas de los hechos, de los delitos de lesa humanidad, a los asesinados en el 2017, a los asesinados en el 2014, a todos y cada una de las víctimas que lamentablemente de manera notoria la Guardia Nacional venezolana asesinó en las calles de Venezuela, en Barquisimeto, en varias partes del país, hasta en el estado de Sucre, porque aquí también tuvimos gente que fue arrollada en unas manifestaciones. Oye, claro. Entonces no hay nada que negociar, sino ahora, que se cumpla lo que establece el Tratado de Roma y lo que establece la Corte Penal Internacional. Si usted tiene las evidencias allí, si hay hechos, si tenemos un informe de la alta comisionada repetido con amplia amplitud, donde tampoco se ha propendido a mejorar las condiciones de los detenidos, de los privados de libertad, a evitar los ajusticiamientos que hoy en día, como el sistema no sirve y asesinan a un delincuente, la gente se siente feliz. Eso es triste, porque estamos llegando al barbarismo. Hemos hecho una involución enorme. Y ¿usted cree que por qué fue que aprobaron entre gallos y medianoche este lote de leyes, entre esas la reforma del Código Orgánico Procesal en su 7ª y fracasada reforma? Porque simple y llanamente querían hacer ver de que este es un Estado que garantiza los derechos humanos. Eso es mentira y no es así, y nadie puede venir a decir que no, que ahora sí, ya no van a haber juicios dirigidos desde Caracas. No, señor, esta tiranía seguirá imponiendo su propia ley, su propio derecho. Orlando, no nos queda otra. Orlando, ya en la parte Dígame, final Miquel. del programa, Orlando, el abogado Orlando Velázquez, él es coordinador de 20 Venezuela. Orlando, se prepara. Estuve hablando con Vitelio Patiño, que lo tengo invitado para mañana. Se preparan, se están preparando, están trabajando, un poquito atrasados, pero arrancar desde este año 2022 lo que se llama el referéndum revocatorio. Ya Roberto Picón del Consejo Nacional Electoral lo dijo y se lo quisieron comer el régimen. Hay posibilidades. ¿Cuál sería la posición de ustedes con un referéndum revocatorio para el próximo año? Seguimos en lo mismo. Un referéndum revocatorio, más, pero absolutamente más oxígeno a el régimen criminal. Válgame Dios. Señores, vamos a revocar al Ejército de Liberación Nacional. Vamos a revocar al sistema cubano que destruyó y que se posicionó de la Fuerza Armada Nacional antibolivariana. Vamos a revocar a las Fuerzas Armadas no revolucionarias, sino narcoguerrilleras, pero más narcos que guerrilleros, porque la parte ideológica la FARC la dejó hace muchos años atrás. Las vamos a revocar. El Estado Apure, donde se ocurrió la derrota más humillante en la historia militar venezolana, allá en La Victoria, Estado Apure, va a ser desalojado por quienes quedaron en posición de La Victoria. El
Estado Sucre, la zona de Paria, que tiene más de 40 años con narcotráfico, pero que ahora es de mayor proporción porque ahora es justamente con los narcosoles, la sociedad y el cartel de Sinaloa. Vamos a revocarla. Eso va a ser revocado. Vamos a revocar a quién. ¿Quién asumiría posteriormente a la salida del eslabón Maduro, que no es el sistema? ¿Quién asume? Allí está bien claro quién va a asumir. Sigue siendo el mismo sistema, aunado a la cantidad de trabas que se van a encontrar y que más pérdida de tiempo. Así no se construye ni se logra la libertad. Si Simón Bolívar y los verdaderos héroes de la patria se hubiesen dedicado a ese tipo de actividad, bueno, todavía estuviéramos nosotros en guerra con los españoles, definitivamente, porque la libertad no va por canales diferentes, la libertad va por el camino derecho, recto. Cualquier desvío implica pérdida de tiempo. Y ya en Venezuela no estamos para pérdida de tiempo. Ya no estamos para estar hablando de diagnósticos. El diagnóstico es uno y exclusivo. Hay un cáncer y hay que atacarlo. Y no se ataca con bebedizos. Entonces, vamos a seguir perdiendo tiempo. Vamos a demostrarle entonces, ahora sí, se acabó. Ya asumimos que este es el señor presidente de la República y que como ahora es un presidente ilegal de ejercicio, era legal de origen, ahora es ilegal de ejercicio, y entonces nosotros acudimos al referéndum revocatorio. ¿Revocaremos el crimen en Venezuela? No. Venezuela está secuestrada por un grupo criminal y no sale con revocatorio, sale con la fuerza de los ciudadanos, que se vaya el sistema en pleno. Yo los invito, ciudadanos, los invito, dirigentes políticos, por favor, vamos a nutrirnos un poquito. Vamos a leer, aunque sea algo de lo que representó la llamada Primavera de Praga, allá en Checoslovaquia, hoy República Checa. Vamos a verificar qué hizo la población, qué hicieron los ciudadanos. No salir a una simple marcha, que ese fue el mayor error que se cometió en Venezuela. Salir a las marchas cada tantos días, 4 discursos, los mismos discursos de siempre, porque nunca decían nada nuevo, pero nunca pensaron en verdaderamente alcanzar la libertad para entrar en un gobierno de transición. Venezuela requiere obligatoriamente, aparte de la libertad, un verdadero gobierno de transición por un lapso determinado, porque en Venezuela las instituciones quedaron destruidas y el revocatorio no reconstruye instituciones. Las instituciones requieren crearse nuevamente con pilares sólidos, nuevos. Quien construye sobre pilares resquebrajados es un fracasado y va a ser un fracaso entonces para Venezuela y seguirá siendo un país pobre durante más de 5, 10, 15 y 20 años. Ese es lo que lamentablemente está ocurriendo cuando tenemos salidas por vía Quiria. La gente sigue saliendo por del Tamacuro, sigue saliendo por la frontera con el Brasil y diariamente salen miles de venezolanos a pesar de la situación en la frontera con Colombia, porque obviamente en Venezuela el sistema económico no va a cambiar porque revoquemos a Maduro y porque mantengamos el mismo sistema criminal. No va a haber un cambio de esa naturaleza si la población, los ciudadanos, no nos unimos. Así como pasan 2 días, haciendo una cola para surtir gasolina, que es la realidad, y son millones de venezolanos a la misma hora y en cualquier pueblito de Venezuela. Qué bonito fuera que creáramos un conflicto a la misma hora, más de 4, 5, 6 millones de venezolanos que van a surtir para colapsar las ciudades y demostrar que la fuerza nuestra está por encima de cualquiera, sin tener que dispararle a nadie en absoluto, porque cuando tenemos esa fuerza de los ciudadanos en la calle, esa fuerza civil es la que tiene que hacerse respetar, porque eso es otra cosa. En Venezuela se tiene que recuperar la fuerza civil, porque los militares están subordinados a los civiles, no los civiles a los militares, que dicho sea de paso, en la administración pública han demostrado en el 90% que son y fueron unos grandes mediocres que destruyeron también el país. Y ahí están los resultados. La mayoría de los generalotes llenos de estrellas y medallas que no sé dónde se las ganaron, será jugando pelota, jugando chapita, pero ahí están, forman parte de la administración pública en cargos de los que ni siquiera estudiaron. Bueno, porque la electricidad, el petróleo, no es porque yo soy general, no, se requiere expertos en la materia
y eso también tenemos que recuperar. El poder civil, pero si el poder civil juega a que le cuiden los votos el poder militar, que de paso se convirtió en un partido político, entonces si nosotros ni siquiera, fíjate que nadie ha dicho absolutamente nada de eso. Los que van a cuidar los votos son precisamente el partido político que se convirtió, la llamada Fuerza Armada Venezolana. Ellos que dicen que no volverán, que con Chávez se restean, aunque Chávez está muerto, que el legado del comandante fue hacerse millonario, hacer millonario a sus hijas, y entonces ese es el legado que quieren los generalotes que tenemos. Y por eso es que la chillan con las sanciones, porque sus empresas en sus ejecutorias triangulares económico-financieras les están diciendo, epa, no tenemos ganancias porque las sanciones nos están afectando, pero no es porque ellos son unos pajaritos que con esas transacciones estaban beneficiando al pueblo venezolano. Lamentablemente la decadencia venezolana tiene varios años. Chávez recibió el mayor caudal de dinero en la historia venezolana en menos de 6 años y fue totalmente dilapidado. Y lo dilapidó la mayor cantidad de funcionarios de la administración pública devenidos en militares y los corruptos que lamentablemente jugaron el mejor papel a lo largo y ancho del país. Señores, es necesario la fuerza interna, y la fuerza interna no pasa por elegir un alcalde que va a quedar como un prefecto. Ahí le dejo eso, Mix. Un alcalde, lamentablemente en Venezuela, va a quedar como un prefecto, y todo el mundo sabe que un prefecto es un cero a la izquierda en este país desde hace varios años. Entonces, ¿vamos a asumir eso o no lo asumimos? Bueno, muchas gracias, hermano Orlando Velázquez, con esa conversación interesante, de mucha reflexión, de mucho estudio y de mucha opinión que puede generar. Entonces, de todas maneras, gracias por haber compartido con nosotros, Orlando. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que siempre a la orden, agradecido eternamente, y un gran saludo para todo este hermoso estado Sucre, que les digo, son ustedes los ciudadanos los que van a crear la riqueza. No olvidémonos de que el Estado es rico, no, vamos a nosotros a crear la riqueza para el Estado Sucre, pero vamos a olvidarnos de los politiqueros de oficio que solo andan buscando los espacios para sus prebendas, para sus bolsillos, pero no para generar la riqueza que el pueblo del Estado Sucre requiere. Los ciudadanos. Vamos a dejar de ser súbditos y vamos a ser ciudadanos. Feliz día. Así es, así es. Gracias a Orlando Velázquez, coordinador de 20 Venezuela en esta ciudad. Y por supuesto, esa palabra que es importante, ciudadano. No sé si me copió él a mí, pero eso es lo que yo funciono, porque tenemos gente, la gente son los ciudadanos. Eso es importante. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Gracias, Orlando, y será hasta mañana. Mañana tendremos de invitado a Vitelio Patiño. No se lo pierdan. Mañana va a hablar de referéndum para que ustedes hagan sus opiniones acerca de todo esto. Así que muchísimas gracias y sigan suscribiéndose al canal de Noticias 24. Global Media, a nombre de Serprefa Aragua, su mano amiga. Inversiones Genizaret, economía total. Saniatec, número 1 en limpieza en nuestra ciudad. Presentamos de Noticias, el noticiero de la gente, con Miki González.